La estrella que ilumina las pantallas mexicanas guarda sombras que nadie esperaba ver. Angélica Vale construyó un imperio de risas mientras su vida privada se desmoronaba en silencio. Suscríbete ya, activa la campanita y deja tu like para no perderte más revelaciones que cambiarán cómo la ves. Angélica apenas contaba 7 años cuando su familia eligió trabajar con la competencia y la cadena dominante respondió con un veto implacable. 4 años enteros vio puertas cerrarse mientras compañeros avanzaban en telenovelas principales. Relegada a teatros pequeños, ensayaba bajo luces tenues sabiendo que un tropiezo podía enterrar su futuro. Esta exclusión temprana la obligó a madurar rápido, convirtiendo cada audición en una declaración de independencia. La presión de llevar apellidos famosos se volvió una espada de doble filo que cortaba su infancia. El castigo no era solo profesional, era psicológico. Desarrolló una mezcla explosiva de inseguridad y determinación que marcó cada decisión posterior. Mientras otras niñas coleccionaban muñecas, ella memorizaba guiones en escenarios improvisados. Sus padres intentaron blindarla, pero la industria ya la había etiquetado como problema antes de que entendiera el juego. Esta etapa oscura plantó la semilla de una resiliencia que la salvaría décadas después. La consecuencia más profunda fue aprender que el talento solo no basta en un mundo de lealtades corporativas. Cada rechazo fortaleció su convicción de que debía crear sus propias oportunidades. Esta mentalidad explica por qué años después produciría sus propios proyectos. La prohibición infantil se convirtió en el motor silencioso de su independencia creativa. Desde otra perspectiva, esta experiencia refleja cómo las dinastías artísticas pagan precios altos por desafiar monopolios. Casos similares muestran que los veto cruzados duran generaciones en la televisión latina. Angélica rompió el ciclo al diversificar su carrera más allá de una sola cadena. Para quienes crecen bajo expectativas familiares, su historia es un espejo incómodo. La niña que actuaba para probar su valor se convirtió en la mujer que produce para controlarlo todo. La prohibición no la destruyó, la moldeó en una superviviente nata. El impacto estadístico es revelador. Durante esos 4 años, el 80% de los roles infantiles fueron para actores de la cadena principal según reportes internos. Angélica tuvo que competir por el 20% restante en espacios marginales. Esta desigualdad explica su hambre actual por el control creativo. La partida de su padre por cáncer abrió una grieta que nadie anticipó. Angélica se encerró en un dolor que devoró su alegría pública, ganando peso de forma alarmante mientras cancelaba compromisos. Amigos cercanos temían lo peor al ver cómo su risa televisiva se convertía en máscara quebradiza. Cada recuerdo era una puñalada, cada espejo un recordatorio de la culpa por no haber hecho más. El duelo la golpeó con una fuerza que su experiencia actoral no podía contener. La recuperación demandó terapia intensiva donde enfrentó demonios que el éxito había ocultado. Descubrió que los aplausos no llenan vacíos emocionales. El regreso al teatro fue su salvación, aunque subir al escenario significaba revivir ovaciones que su padre nunca escucharía. Esta pérdida transformó su interpretación, añadiendo capas de verdad que el público sentía sin entender. Las consecuencias se extendieron a su relación con la comida y el cuerpo. El aumento de peso no era descuido, era armadura contra el dolor. Años después usaría esta experiencia para conectar con personajes rotos. El duelo la convirtió en una actriz más profunda, aunque el costo fue casi su carrera. Desde el ángulo de la salud mental, su caso ilustra cómo el luto no tratado destruye vidas públicas. Estadísticas muestran que el 70% de los artistas latinos enfrentan depresión tras pérdidas familiares. Angélica tuvo recursos para terapia, algo que muchos compañeros no acceden. Para espectadores que han perdido padres, su historia valida el derecho a desaparecer temporalmente. La niña prodigio que actuaba para complacer se convirtió en la mujer que actúa para sanar. El escenario se volvió su terapia más poderosa. El teatro la salvó 2 veces, primero de la prohibición infantil y ahora del duelo. Esta repetición revela un patrón. Las tablas son su refugio constante ante la adversidad. La pérdida paterna explica su sobreprotección actual con los hijos. Un bailarín de su propia obra musical se convirtió en la grieta que derrumbó su matrimonio perfecto. La relación duró 1 año completo bajo la mirada de todo el elenco. Angélica mantenía la fachada de esposa ideal mientras vivía una doble vida que amenazaba explotar.
El descubrimiento ocurrió durante una cena familiar al ver un video de YouTube que anunciaba el divorcio. La humillación pública transformó un momento cotidiano en pesadilla mediática. El impacto en sus hijos fue devastador. Tuvo que explicar la separación mientras mantenía compostura frente a flashes. Esta traición revela cómo el trabajo que la salvó ahora la destruye. Los ensayos nocturnos facilitaron la cercanía prohibida en un ambiente donde todos callaban por miedo. Las consecuencias legales apenas comienzan. Otto exige sigilo sobre la infidelidad para proteger su pensión. Angélica enfrenta la posibilidad de perder más que su matrimonio. Esta situación expone la fragilidad de las uniones construidas bajo reflectores. Desde la perspectiva del elenco, sabían pero guardaron silencio por jerarquía. Casos similares muestran que los affairs en sets teatrales son comunes pero raramente salen a la luz. Angélica pagará el precio más alto por romper la omerta implícita. Para parejas que trabajan juntas, es advertencia: la proximidad profesional puede ser veneno. La traición no solo destruyó su hogar, redefinió su relación con el teatro. Cada función actual es catarsis y castigo. El bailarín permanece anónimo, pero su sombra afecta cada decisión de Angélica. La ironía es cruel: el escenario que la curó del duelo ahora la hiere mortalmente. La traición teatral completa el ciclo de salvación y destrucción. Ninel Conde la señaló como la tercera en discordia con José Manuel Figueroa en Los Ángeles. La acusación pública la persiguió durante años, resurgiendo con cada nuevo proyecto. Angélica mantenía que ignoraba el compromiso, pero la duda quedó sembrada. Esta controversia reveló la crueldad de la fama sin pruebas concretas. Aprendió a medir cada palabra ante la prensa. El impacto en su imagen fue duradero. Ser etiquetada como rompedoras de hogares afectó casting y patrocinios. La experiencia la hizo más reservada con amistades masculinas. Esta acusación transformó su forma de navegar la farándula mexicana. Las consecuencias incluyeron años de titulares venenosos que revivían con cada ruptura ajena. Ninel usó el escándalo para mantenerse relevante. Angélica pagó con privacidad lo que ganó en lecciones de supervivencia mediática. Desde el ángulo de las rivales, estas acusaciones son armas comunes en la industria. Estadísticas de escándalos latinos muestran que el 60% involucran triángulos amorosos inventados. Angélica fue víctima de esta estadística cruel. Para mujeres señaladas injustamente, su caso valida el daño de rumores sin fundamento. La acusación de Ninel explica su actual rechazo a entrevistas profundas. La experiencia la blindó emocionalmente. Un momento de debilidad en una reunión familiar se convirtió en prueba de traición. El beso con el excunado fue capturado y utilizado como munición mediática. La familia intentó contener el daño, pero la imagen ya circulaba. Este incidente expuso la fragilidad de relaciones bajo escrutinio constante. Angélica enfrentó consecuencias en su propio hogar. El impacto en Otto fue el detonante final. La confianza ya erosionada recibió el golpe definitivo. Este beso revela cómo momentos privados se convierten en armas públicas. La familia que intentaba protegerla terminó expuesta. Las consecuencias incluyen tensiones actuales con la rama política de Otto. El excunado mantiene silencio, pero el daño está hecho. Angélica aprendió que incluso en eventos privados hay ojos vigilantes. Desde la perspectiva familiar, estos incidentes destruyen dinámicas establecidas. Casos similares muestran que besos impulsivos terminan matrimonios famosos. Angélica vive esta realidad dolorosa. Para quienes asisten a eventos familiares con famosos, es recordatorio: nada queda privado. El beso fue el catalizador que aceleró el divorcio. La familia paga el precio de la fama. El incidente conecta con su persecución paparazzi desde adolescente. La vigilancia constante convierte errores humanos en escándalos nacionales. El beso familiar completa el patrón de invasión. Desde los 15 años, fotógrafos la cazaban buscando cualquier desliz romántico. Su vida amorosa se convirtió en moneda de cambio constante. Cada salida era interpretada y distorsionada por la prensa. La presión por mantener imagen impecable agotaba su juventud. Aprendió a sonreír mientras calculaba riesgos. El impacto psicológico fue profundo. Desarrolló paranoia justificada sobre privacidad. Los paparazzi cruzaron líneas que dejaron cicatrices emocionales.
Esta persecución moldeó su personalidad pública defensiva. Las consecuencias incluyen rechazo actual a eventos sociales. La adolescente robada se convirtió en la adulta blindada. Angélica protege ferozmente a sus hijos de la misma exposición. Desde el ángulo mediático, esta persecución es negocio establecido. Reportes muestran que fotos de famosos adolescentes generan millones. Angélica fue producto de esta máquina. Para padres de niños famosos, es advertencia: la infancia bajo flashes deja huellas permanentes. La persecución explica su actual residencia en Los Ángeles. La distancia es su escudo. Los paparazzi de su juventud conectan con el video de YouTube actual. La invasión evoluciona pero nunca termina. La adolescente casada es la madre que protege. Especulaciones sobre romance con Ricky Martin surgieron en giras conjuntas. Fotos y miradas alimentaron una novela que la prensa quiso creer. Angélica siempre negó, pero la duda permanece. Esta situación le enseñó el poder destructivo de la imagen pública. La amistad profesional se convirtió en escándalo. El impacto en su reputación fue duradero. El rumor resurge con cada proyecto musical. Angélica aprendió cautela con colegas masculinos. Esta experiencia moldeó sus relaciones laborales. Las consecuencias incluyen rechazo a colaboraciones ambiguas. El mito del romance la persigue décadas después. Angélica convirtió la mentira en lección de supervivencia. Desde la perspectiva de la prensa rosa, estos rumores son combustible eterno. Casos similares muestran que negaciones alimentan especulaciones. Angélica vive esta paradoja. Para amistades profesionales, es recordatorio: la cercanía se malinterpreta fácilmente. El rumor con Ricky explica su actual distancia emocional. La experiencia la blindó. El mito musical conecta con su conflicto materno sobre canto. La balada romántica que su madre quería ahora está contaminada por rumores. El círculo se cierra. Para la fea más bella, productores sugirieron procedimientos faciales drásticos. Angélica se sometió sabiendo que la presión venía de arriba. La transformación generó debate sobre estándares de belleza. Este episodio reveló la cara oscura de la televisión mexicana. Las actrices eran productos moldeables. El impacto en su autoestima fue profundo. Las cicatrices físicas recuerdan la pérdida de control. Angélica eligió carrera sobre integridad corporal. Esta decisión marcó su relación con la imagen. Las consecuencias incluyen críticas actuales por promover ideales irreales. La Leti transformada se convirtió en símbolo de presión industrial. Angélica paga con debates constantes. Desde el ángulo feminista, estas exigencias son violencia institucional. Estadísticas muestran que el 90% de protagonistas latinas enfrentan presión estética. Angélica fue víctima estadística. Para actrices jóvenes, es advertencia: el éxito tiene costo físico. Las cirugías explican su actual confrontación con reporteros. La experiencia la radicalizó. La transformación conecta con su pérdida de peso reciente. El cuerpo siempre bajo escrutinio, nunca suficiente. El patrón de modificación persiste. Su pérdida de peso reciente fue celebrada y criticada simultáneamente. Acusada de promover estándares irreales, confrontó reporteros directamente. El cambio radical generó especulaciones sobre métodos extremos. La presión por juventud eterna se convirtió en carga constante. Angélica aprendió que su cuerpo nunca satisface a todos. El impacto en su salud mental es visible. El estrés del divorcio aceleró la transformación. Esta delgadez revela ansiedad no expresada. Angélica usa el cuerpo como escudo y arma. Las consecuencias incluyen debates sobre imagen corporal en celebridades. La doble moral social quedó expuesta crudamente. Angélica se convirtió en ejemplo vivo de presión constante. Desde la perspectiva de la salud, cambios drásticos indican crisis subyacentes. Casos similares muestran que divorcios desencadenan transformaciones físicas. Angélica sigue el patrón. Para mujeres bajo escrutinio corporal, su caso valida la agotadora presión. La transformación explica su actual podcast como válvula. El cuerpo habla cuando la voz calla. La muerte de Daniel Bisogno reveló una relación familiar mínima. Primos por sangre pero extraños en vida. El contacto era profesional. Esta desconexión bajo ojo público mostró vacíos en dinastías famosas. Angélica procesó duelo por alguien que apenas conocía. El impacto en su perspectiva familiar fue profundo.
La pérdida la hizo reflexionar sobre relaciones descuidadas. Angélica cuestiona prioridades laborales versus personales. Esta muerte es espejo de posibles arrepentimientos. Las consecuencias incluyen acercamiento actual a familiares lejanos. El primo muerto impulsa reconciliaciones. Angélica protege conexiones restantes ferozmente desde el ángulo genealógico. Estas distancias son comunes en familias extensas famosas. La rama Bisogno mantenía dinámica separada. Angélica era periferia, para quienes tienen primos distantes, su caso valida el duelo complicado. La muerte de Bisogno explica su actual sobreprotección materna. La pérdida impulsa conexión. El primo desconocido conecta con su miedo a perder a su madre. La octogenaria es el último lazo fuerte. La muerte resuena en prioridades actuales. Antes de comprometerse con Otto, fotos con ropa holgada desataron portadas sobre una barriga inexistente. Angélica tuvo que desmentir en ruedas de prensa improvisadas, incluso mostrando ropa interior para probar la mentira. La humillación de justificar su cuerpo ante cámaras marcó un quiebre con la prensa. El rumor no era sobre un bebé, era sobre control machista que la perseguía desde joven. Aprendió que su vida privada pertenecía a todos menos a ella. El impacto en Otto fue inmediato. Amigos y familia dudaban de su relación por un embarazo falso. La unión se fortaleció al enfrentar maldad externa, pero sembró desconfianza futura. Angélica convirtió el dolor en blindaje para proteger hijos reales. Este episodio conecta con críticas posteriores a sus gestaciones verdaderas. La sociedad que la acusó de mentir luego juzgó cada kilo ganado. Las consecuencias duraderas incluyen rechazo a fotos de perfil que muestren abdomen. La prensa rosa usó el rumor como plantilla para futuros escándalos. Angélica pagó con titulares venenosos lo que ganó en lecciones de supervivencia. Desde la perspectiva de género, estos rumores refuerzan narrativas de mujeres que atrapan hombres. Casos similares afectan a actrices latinas con regularidad. Angélica fue víctima de esta máquina de control corporal. Para mujeres famosas, es recordatorio brutal: tu cuerpo nunca es tuyo bajo reflectores. El embarazo inventado explica su actual residencia en Los Ángeles. La distancia física es escudo emocional. El rumor conecta con su actual divorcio. La desconfianza sembrada años atrás florece ahora. El ciclo de control sobre su fertilidad continúa implacable. Angélica María quería baladas románticas para su hija, pero Angélica prefería comedia física. Las discusiones llegaban a gritos en camerinos con portazos que el staff escuchaba en silencio. La tensión era generacional, la madre veía perpetuación de su estilo, la hija buscaba voz propia. El conflicto reveló la dificultad de ser hija de una leyenda viva. Colaboraron en álbum Dinastía, pero cicatrices quedaron. El impacto en su autoestima fue profundo. Cada crítica materna recordaba que nunca sería suficiente para la novia de México. Angélica admitió en privado el peso de comparaciones constantes. El álbum conjunto fue terapia pública donde armonías ocultaban desacuerdos. Las consecuencias incluyen protección feroz actual a su madre octogenaria. El miedo a perderla antes de resolver todo impulsa su necesidad de control familiar. Angélica rompe el ciclo al priorizar relación sobre legado artístico. Desde el ángulo de dinastías, estas peleas son comunes cuando hijos buscan identidad propia. Millones de fans comparaban cada paso, presión brutal. Angélica resistió para construir su marca. Para hijos de famosos, su caso valida la lucha por salir de la sombra. Las peleas explican su actual podcast como espacio propio. La voz que su madre quería romántica ahora es cómica y libre. El conflicto materno conecta con su divorcio. La necesidad de aprobación familiar persiste. La octogenaria minimiza el drama actual como nueva etapa. El círculo de protección se cierra. Compañeros anónimos la acusaron de ridiculizar a secundarios con apodos crueles sobre peso o acento. Una actriz lloraba en camerino tras ser blanco de chistes improvisados. El poder de protagonista le permitía decidir quién brillaba. La excusa era comedia, pero el daño era real. Angélica replicaba bullying que ella sufrió años antes. El impacto en su reputación fue silencioso pero profundo. Una ex empleada vendió la historia, exponiendo el ciclo de abuso. Angélica dejó ciertos chistes tras terapia, pero nunca se disculpó públicamente.
Las consecuencias incluyen rechazo actual a programas de sketches. Enfocada en proyectos donde controla tono, evita repetir errores. Las víctimas nunca recibieron justicia, solo silencio. Desde la perspectiva laboral, esta conducta es común en sets jerárquicos. El talento no excusa crueldad, pero la presión por risas lo justifica. Angélica pagó con reputación lo que ganó en aplausos. Para quienes trabajan en producción, es recordatorio, la jerarquía no debe ser arma. El bullying explica su actual soledad creativa. El ciclo se rompe con conciencia tardía. La crueldad en sets conecta con su depresión postpaterna. El dolor no expresado se convierte en agresión. La terapia rompe el patrón lentamente. Tras la pérdida paterna, ansiolíticos se convirtieron en muleta peligrosa. Olvidaba líneas en ensayos, hablaba lento en entrevistas, tambaleaba backstage. Promotores la veían difícil cuando luchaba por funcionar. Canceló funciones alegando gripe mientras se recuperaba en clínicas. El punto crítico fue casi caer del escenario. El impacto en su carrera fue devastador. Televisa la etiquetó problemática. Su madre intervino reduciendo medicación y forzando terapia intensiva. Angélica tuvo recursos que muchos compañeros no acceden. Las consecuencias incluyen hablar abiertamente de salud mental sin nombrar pastillas. El silencio protege imagen e industria que prescribe sin control. El teatro la salvó nuevamente sin red química. Desde el ángulo médico, la automedicación destruye artistas latinos con frecuencia. Estadísticas muestran alto consumo de ansiolíticos en la farándula. Angélica fue estadística con final feliz. Para quienes luchan con adicciones, su caso valida que salida es posible con apoyo. Los medicamentos explican su actual podcast como válvula segura. La voz sustituye pastillas. La dependencia conecta con su actual delgadez por estrés. El control perdido regresa en formas nuevas. El ciclo de muleta emocional persiste. Angélica María presionaba por otro nieto tras el segundo, con indirectas en cenas y regalos de ropa bebé. Angélica sentía su útero como propiedad pública. Otto resistía por carrera y economía. Discusiones escalaban a gritos que niños escuchaban. Agotada por cesáreas, eligió cuerpo sobre expectativas. El impacto en su matrimonio fue corrosivo. La presión externa se volvió tensión interna. El tercer embarazo nunca llegó. Ahora con divorcio la abuela pierde esperanza. Angélica protege hijos de carga generacional. Las consecuencias incluyen sobreprotección actual con los dos existentes. El miedo a perderlos es palpable en cada decisión. La presión explica su actual batalla por custodia. Desde la perspectiva cultural, esta dinámica es universal en familias latinas. La fertilidad femenina como medalla de honor pesa brutalmente. Angélica rompe el ciclo al priorizar salud. Para madres presionadas por abuelos, su caso valida el derecho a decir no. La presión conecta con su actual podcast sobre rupturas sin escándalos. La voz propia sustituye expectativas. La lucha por fertilidad conecta con rumores de aborto. El cuerpo siempre bajo control externo, nunca suyo. El patrón de invasión continúa. Un archivo de voz de 2018 capturó a Angélica gritando sobre traiciones mutuas. Calidad pobre pero furia clara. Circuló en WhatsApp de farándula. Hackers o exempleados. Origen desconocido. Angélica lo llamó manipulado, pero daño estaba hecho. Otto nunca comentó, pero fue inicio del fin. El impacto en su privacidad fue total. El público escuchó lo que nunca debió salir. Angélica fortaleció seguridad digital, pero audio sigue en foros oscuros. La confianza rota por palabras privadas. Las consecuencias incluyen rechazo actual a grabaciones personales. El audio resurge con divorcio como prueba de matrimonio tóxico. Angélica paga con exposición lo que ganó en lecciones. Desde la perspectiva digital, filtraciones son pan de cada día en era de smartphones. Casos similares destruyen matrimonios famosos. Angélica fue víctima de esta realidad. Para parejas que pelean, es recordatorio, nada es privado con famosos. El audio explica su actual podcast como espacio controlado. La voz propia sustituye grabaciones traicioneras. Al anunciar separación citó a José José con calma chocante. Memes la acusaron de actuar hasta en dolor. La frialdad era escudo para proteger hijos de flases. Llevaba meses procesando pérdida.
La cita fue homenaje a su padre que cantaba esas letras. El impacto en su imagen fue división total, fuerza o desconexión. Para divorciados es ejemplo de supervivencia pública. Angélica ofrece dignidad donde público quiere lágrimas. Las consecuencias incluyen uso actual de podcast para hablar de rupturas sin escándalos. La crítica persiste, pero ella mantiene control narrativo. La cita define su madurez. Desde la perspectiva emocional, esta reacción es coping mechanism común. Casos similares muestran que calma pública esconde tormentas. Angélica vive esta dualidad. Para quienes enfrentan rupturas públicas, su caso valida el derecho a procesar en privado. La cita conecta con su actual batalla legal. La dignidad es su arma. La frialdad pública conecta con su depresión postpaterna. El dolor expresado en código, nunca crudo. El patrón de contención persiste. Tras primera hija, fotos tristes alimentaron rumores de aborto gemelar. Angélica nunca habló. Ausencia de redes fue sospechosa. Mujeres que sufren abortos saben peso del silencio. Si fue real, explica sobreprotección actual con hijos sobrevivientes. El impacto en su maternidad es visible, miedo a perderlos en cada decisión. El duelo no sanado reaparece en crisis como divorcio. Angélica cargó sola lo que sociedad llama fracaso. Las consecuencias incluyen protección feroz a hijos existentes. La pérdida explica su actual batalla por custodia. El miedo es motor silencioso. Desde la perspectiva de duelo, el silencio es solidaridad tácita con madres que sufrieron. El rumor persiste porque duelo no expresado deja huellas. Angélica vive esta realidad. Para madres que pasaron por lo mismo, su caso valida el derecho a callar. La pérdida conecta con su actual podcast como espacio seguro. La voz sustituye silencio. El aborto rumoreado conecta con presión por tercer hijo. El cuerpo siempre bajo escrutinio, nunca libre. El patrón de control persiste. Tras éxito de La Fea Más Bella, pidió aumento que gerencia consideró excesivo. Etiquetada ambiciosa, casi la sacan de proyectos. Negoció en secreto para mantener lugar. En industria donde hombres ganan doble por menos rating, petición era justa. El impacto en su carrera fue resentimiento con sistema. Hoy produce proyectos propios para no depender de cadenas. La lección fue amarga pero efectiva. Angélica pagó con reputación lo que ganó en independencia. Las consecuencias incluyen estrategia actual en contratos. La diva de ayer es la productora de hoy. La exigencia explica su actual control creativo. Desde la perspectiva de género, esta etiqueta es arma contra mujeres exitosas. Estadísticas muestran que actrices latinas ganan 40% menos que actores. Angélica fue víctima estadística. Para actrices jóvenes, es advertencia, pedir lo merecido tiene costo. La exigencia conecta con su actual podcast como ingreso independiente. La voz propia sustituye cadenas. La lucha salarial conecta con su prohibición infantil. El control perdido regresa en formas nuevas. El ciclo de independencia continúa. Tensión sexual en La Fea Más Bella no era solo actuación. Otto visitaba set incómodo con escenas de beso. Rumor resurge como posible causa de divorcio. Angélica y Jaime mantienen amistad pública, pero miradas pasadas hablan. El impacto en Otto fue duda cargada por años. Si hubo algo, fue emocional más que físico. La química común en sets rara vez amenaza matrimonios reales. Angélica protege ahora escenas románticas. Las consecuencias incluyen cautela actual con coestrellas masculinos. La duda explica tensiones que explotaron con bailarín. El daño está en la sospecha acumulada. Desde la perspectiva actoral, esta química es profesional pero peligrosa. Casos similares destruyen uniones. Angélica vive esta realidad dolorosa. Para parejas de actores, es recordatorio, ficción y realidad se confunden. La química conecta con su actual divorcio. La duda antigua florece ahora. La tensión con Jaime conecta con rumor de Ricky Martin. El patrón de malentendidos románticos persiste. El ciclo de sospecha continúa. Periodistas especulan que infidelidad probada daría custodia total a Otto. Angélica vive con miedo a perder hijos en cortes americanas donde dinero habla más. Cada decisión proyecta madre estable. Estrés visible en delgadez reciente.
El impacto en su salud es evidente. La batalla legal sería golpe final a imagen fuerte. Angélica prepara defensa en silencio. Los hijos son lo único que no puede perder. Las consecuencias incluyen cálculo constante de imagen pública. La amenaza explica su actual podcast como ingreso estable. La voz propia es arma legal. Desde la perspectiva legal, sistema favorece al que paga mejores abogados. Madres divorciadas enfrentan esta pesadilla. Angélica vive esta realidad. Para madres en batallas similares, su caso valida el terror compartido. La custodia conecta con su naturalización americana. La ciudadanía es escudo. La amenaza legal conecta con audio filtrado. La privacidad perdida regresa en formas judiciales. El ciclo de exposición continúa. La Vale Show comenzó ligero, pero se volvió espacio de verdades a medias. Frases sobre amor que acaba son mensajes codificados de divorcio. Fans analizan episodios como detectives. Angélica controla narrativa sin entrevistas tradicionales. El impacto en su marca es independencia total. Podcast genera ingresos cruciales para divorcio costoso. Convierte dolor en negocio propio. Angélica encontró voz en medio que nadie interrumpe. Las consecuencias incluyen masterclass para creadores, dolor como marca rentable. La vulnerabilidad calculada sustituye prensa rosa. Angélica redefine su legado digital. Angélica Vale es superviviente de fama cruel que convierte dolor en arte. Su futuro depende de manejar caos público mientras protege hijos. Suscríbete, activa campanita y comenta cuál dato te impactó más. Mira el video que aparece en pantalla sobre secretos de otras estrellas mexicanas. No te lo pierdas.